Hola, soy Shirley San Miguel, profesional de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal. En este video vamos a aprender a diligenciar un formulario de programación de vacunación de predio pecuario, la PVPP, en el dispositivo móvil de captura, en el DMC. Antes de iniciar con este video tutorial es importante que ustedes conozcan algunas consideraciones. Primero, vamos a realizar un ciclo adicional. Este ciclo adicional lo vamos a hacer en los proyectos locales ubicados en zona de frontera. Segundo, vamos a vacunar a las hembras y los machos en edades reglamentarias inferiores a 24 meses. ¿Qué significa inferiores a 24 meses? De 0 a 3 meses, de 3 a 9, de 9 a 12 y de 1 a 2 años. Y tercero, vamos a vacunar únicamente contra fiebre aftosa, es decir, no vamos a vacunar con cepa 19 ni RB51 y tampoco rabia. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se ajustaron los formularios del DMC para que podamos cumplir con estas condiciones. Teniendo en cuenta esto, por favor, veamos el siguiente video tutorial. Iniciemos con nuestro video. Primero seleccionemos la opción Geodan. Seguido se presenta el menú principal con 4 opciones. La primera opción permite diligenciar los formularios. La segunda opción permite modificar los formularios en estado guardado, es decir, los que no han sido finalizados. La tercera opción permite enviar los formularios finalizados y la cuarta opción permite ver los formularios enviados. Hay que tener en cuenta que no es suficiente con diligenciar nuestros formularios ingresando por la primera opción, sino que nuestro proceso finaliza cuando se envía el formulario en estado finalizado. Es decir, primero ingresamos por la primera opción, llenar nuevo formulario, y para enviarlo y que lo podamos ver en nuestra base de datos tenemos que enviarlo ingresando por la tercera opción que dice enviar formulario finalizado. Entonces iniciemos. Primero ingresamos por la primera opción que dice llenar nuevo formulario. Estando en esta opción vamos a seleccionar la segunda opción que dice PVPP Frontera, que es el formulario de programación de vacunación de predio pecuario para zona de frontera. Verifiquemos que la versión corresponda con el año en que estamos realizando la vacunación. Esperamos unos segundos. Se presenta una pantalla de inicio. Avanzamos. Luego vamos a ingresar los datos de control. ¿Cuáles son los datos de control? La identificación del programador. Vamos a ingresar una identificación de un programador de pruebas. Y en esta pantalla es importantísimo que validemos que el nombre del vacunador o el programador sea correcto. En este caso el nombre del programador sea correcto, el proyecto local asociado sea correcto y el rol de la persona sea correcta, es decir, si él va a ejecutar acciones tanto de vacunación como de programación o solamente de programación o solo de vacunación. Entonces es importantísimo que validemos esta información. En esta pantalla voy a hacer un espacio para mostrarles que en la parte inferior derecha hay un botón que dice SIC que permite avanzar y en la parte inferior izquierda un botón que dice retroceder, que me permite devolverme a la pantalla inmediatamente anterior. Entonces vamos a avanzar seleccionando la opción siguiente. Luego vamos a ingresar la fecha de visita. Obviamente las fechas que vamos a ingresar ahorita son fechas que no son correctas para el ciclo de vacunación adicional, pero pues estamos haciendo los videos con mucho tiempo de anticipación, entonces vamos a ingresar unas fechas que no están definidas en la resolución del ciclo, pero vamos a seleccionar cualquier fecha para que ustedes puedan ver la funcionalidad, que es lo realmente importante. Ustedes en la fecha de visita obviamente tienen que validar que la fecha que ustedes seleccionen corresponde con la fecha en que están realizando la visita al predio pecuario. ¿Listo? Y la hora corresponda con la hora en que están realizando la visita. Si ustedes identifican que la fecha es incorrecta o la hora es incorrecta, lo que deben hacer es salirse de la aplicación, ingresar por configuración del DMC y ajustar tanto la fecha como la hora. Entonces es importantísimo que validemos que la fecha y la hora correspondan con la fecha en que se está realizando la programación. Luego vamos a seleccionar la fecha de vacunación. Aquí también vamos a seleccionar una fecha incorrecta, ¿sí?
Ustedes deben seleccionar la fecha debe corresponder a la definida en el rango que se estipula en la resolución del ciclo. Entonces, si la resolución del ciclo, por ejemplo, dice que es del 20 de febrero al 21 de marzo, ustedes deben seleccionar una fecha en ese rango. No se pueden salir de la fecha definida. Esto es un ejemplo, entonces seleccionamos cualquier fecha. Luego vamos a ingresar la información del predio. Entonces, por favor, ingresemos un código de predio correcto. Recuerden que si nosotros, por ejemplo, ingresamos, voy aquí a borrar un número y vamos a ver qué pasa. Si diligenciamos un código de predio incorrecto, se me va a presentar este mensaje de error. O, por ejemplo, si el predio no está dentro de la cobertura, también se va a presentar este mensaje de error. ¿Qué significa que el código no está dentro de la cobertura? Que este código de predio, por ejemplo, pudiera corresponder a otro proyecto local. Entonces, como este usuario, el programador vacunador está asociado al proyecto local Arauca y este código no está en el proyecto local Arauca, por eso se presenta ese mensaje de error. Entonces me voy a devolver y vamos a ingresar un número correcto. El DMC valida que el predio corresponda o que el predio esté dentro del proyecto local asignado al programador que está realizando la visita. O sea, acá dice que el predio se llama Abejas, que está en este departamento, en ese municipio, en esa vereda. Importantísimo que hagamos la validación, que verifiquemos que efectivamente el predio sí se llama de esa forma y que corresponde a ese departamento, ese municipio, a esa vereda, porque a veces puede llegar a suceder que ustedes se equivoquen digitando mal el código del predio y coincidencialmente den con otro predio que también pertenezca al proyecto local. Eso es un error, entonces por favor validemos esta información. Acá vamos a seleccionar la opción sí y vamos a dar siguiente. Importantísimo, acá también hago un espacio para mostrarles dos opciones que están en la parte superior derecha. Este disquete que está en la parte superior derecha me permite guardar en cualquier momento el formulario. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes identifican que el DMC se les va a quedar sin batería y han alcanzado a registrar cierta información, lo pueden guardar. ¿Sí? Que han estado guardado y después ustedes lo pueden modificar y lo pueden finalizar y lo pueden enviar. Entonces es importante que si necesitan esta opción, ahí la tienen para usar. También está esta flecha indicando un puntico. Esta opción nos permite avanzar en diferentes partes del formulario. ¿Listo? Entonces ustedes pueden utilizar esta opción de la flechita con el puntico para avanzar a diferentes partes del formulario. ¿Listo? Entonces voy acá, estamos acá y vamos acá en seleccionar la información del propietario del predio. Entonces recuerden que la PBPP tiene 3 usuarios, eso lo hemos dicho en los diferentes videos. El primer usuario que vamos a ingresar es el propietario del predio, no es el ganadero, es el propietario del predio. Seguido, el próximo usuario del que vamos a hablar es del ganadero y por tercera opción, el usuario del que vamos a ingresar información es de la persona que atiende la visita. En este momento vamos a seleccionar el propietario del predio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de selección de un usuario y vamos a modificar la información de ese usuario y con el ganadero vamos a hacer la creación para que veamos dos escenarios diferentes. Entonces vamos a seleccionar a una de esas 3 personas, por ejemplo vamos a seleccionar al señor José Granados. Vamos a darle siguiente. Acá, si se dan cuenta, el señor José Granados no tiene información en el campo sexo. El campo sexo es un campo de obligatorio diligenciamiento. Entonces acá le voy a dar confirmar sí y le voy a dar siguiente. ¿Desea actualizar la información del propietario del predio? Le voy a decir que no, a ver qué pasa. Si yo le digo que no, me dice debe seleccionar la opción 1 sí, ya que hay campos que se encuentran vacíos o erróneos. Entonces, ¿cuál era el campo vacío? El campo vacío era sexo. Entonces tengo que darle sí y voy a darle siguiente. Entonces, ¿qué datos desea actualizar del propietario del predio? Entonces me voy a devolver unos segundos a unas pantallitas. Vamos a ver que el señor dice José Granados, pero no tenemos el nombre completo, no tenemos
información en el campo sexo, como tampoco tenemos información en los campos teléfono y correo electrónico. Entonces vamos a simular que vamos a actualizar la información del señor. Vamos a decir que el señor, bueno, primer nombre, vamos a actualizar los 4 campos de nombre, sexo, teléfono 1 y correo electrónico. ¿Listo? Entonces siguiente. El señor se llama José. Bueno, voy a mantener el mismo nombre, José. Siguiente. José Andrés. Siguiente. Si ustedes se dan cuenta, me voy a devolver acá. Yo me devuelvo mucho para explicarles a ustedes las funcionalidades. Acá se muestra el campo José, porque si el señor, por ejemplo, no se llamaba José, sino Josué, entonces lo puedo actualizar. Y este es el momento de actualizar la información. Si yo veo y sé que el señor tiene un segundo nombre, lo puedo colocar. Acá dice el valor anterior es y está en blanco porque el señor solamente tenía 2 campos, dos José Granados. ¿Listo? Entonces acá, por eso no hay información en el campo, en el segundo nombre del ganadero, Andrés. Acá Granados. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me voy, le doy siguiente sin seleccionar un apellido Granados? Entonces el nombre, el campo nombres y apellidos está compuesto, o sea, nombres y apellidos está compuesto por 4 campos. Primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. El campo primer nombre y primer apellido son campos de diligenciamiento obligatorio, ¿sí? Primer nombre, primer apellido son campos de diligenciamiento obligatorio. ¿Listo? Entonces Granados, voy a decir que sí, se llama efectivamente Granados. Acá me equivoqué, verifiquemos que la información que estemos ingresando sea correcta, porfa. Así nos tengamos que volver varias veces, pero que el nombre quede correcto, Granados. Y acá el segundo apellido vamos a decir que es Santos. Entonces, tratemos de que la primera sea en mayúscula o que toda la información que diligenciemos sea en mayúscula. Entonces, si cargamos toda la información en mayúsculas, a nuestra base de datos nos llega también toda en mayúscula. Si ustedes diligencian toda en minúscula o una en mayúscula y una en minúscula, pues toda esa información, así como ustedes la capturen, así nos va a llegar en nuestra base de datos. Entonces es importantísimo que ustedes por favor traten de capturar la información muy bien, con muchísima calidad. Sexo del ganadero, entonces voy a decir que él es un hombre. ¿Sí? Teléfono, bueno, listo. Yo me voy acordando de cositas y les voy mostrando a ustedes. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, sexo del ganadero tiene un asterisco rojo previo a la palabra sexo. Entonces, eso significa que es obligatorio. Entonces, por ejemplo, voy a borrar el campo nombre, el hombre. Ahí también hago énfasis en otra opción. ¿Cómo borro una respuesta de manera correcta? Me paro unos segundos sobre la opción y le doy borrar respuesta, luego confirmo el borrado. Si yo le doy siguiente sin seleccionar una de las dos opciones, el sistema me dice respuesta obligatoria, que era lo que yo les quería mostrar. Que cuando se presenta un asterisco, el asterisco significa que es de diligenciamiento obligatorio en cualquier campo. ¿Listo? Le voy a decir que él es un nombre. Siguiente. Teléfono, si se dan cuenta, el teléfono no tiene un asterisco porque no es de diligenciamiento obligatorio. ¿Listo? Pero es supremamente importante que diligenciemos la información del teléfono para que el ganadero pueda recibir la programación, el RUP, toda la información que nosotros capturemos, ellos la puedan recibir, ya sea por, si capturamos el teléfono, obviamente va a recibir un mensaje de texto, y si capturamos el correo electrónico, ¿qué va a pasar? Que ellos van a recibir un correo electrónico con la información detallada de la programación, de la vacunación, ¿sí? Entonces es importantísimo que capturemos esos datos. Y correo electrónico, entonces voy a colocar acá José Granados @ Entonces es importantísimo. En nuestros videos, en los diferentes ciclos de vacunación, les venimos pidiendo el favor a ustedes de que no ingresen información incorrecta. Si el ganadero no tiene correo electrónico, no coloquen, no tiene, no, esa información es falsa. Entonces, por favor,
Si el ganadero no tiene correo electrónico, dejen el campo en blanco, pero no pongan José Granados no existe. Eso es incorrecto, por favor, no lo hagamos. Listo, entonces, también les decimos en nuestros diferentes videos que anotemos en un papelito, ¿sí? Cómo se escribe Hotmail. Este es uno de los dominios más comunes, entonces podríamos anotarlo. Cómo se escribe Hotmail, aquí se los estoy mostrando, ¿sí? Otro dominio muy común, Gmail. Entonces, ¿cómo se escribe Gmail? Gmail se escribe de esta forma, entonces también podríamos anotarlo. ¿Listo? ¿Cómo se escribe Yahoo? Que es otro dominio también conocido, así se escribe Yahoo. Entonces es importantísimo que tomemos nota de pronto en un papelito, lo llevemos y cuando el ganadero nos diga Gmail, nosotros sepamos cómo se escribe Gmail y no lo escribamos de manera incorrecta. ¿Qué pasa si ustedes lo escriben de manera incorrecta? Pues que el ganadero no va a recibir el correo electrónico. Eso va a suceder. Y vamos a dar lo siguiente. Esta es la información del precio. ¿Listo? Entonces validamos la información, verifiquemos que la información registrada sea correcta y si estamos de acuerdo le vamos a decir sí, si no estamos de acuerdo le vamos a decir no, nos devolvemos y actualizamos. ¿Listo? Ahora vamos a ingresar la información de la visita. Entonces acá el ganadero es el mismo propietario del predio. Yo tengo dos opciones. Si yo le digo que sí, avanzo. ¿Sí? Si me pregunta la visita de programación fue atendida por el ganadero, si yo le digo que sí, avanzo. Pero me voy a devolver. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer el borrado de la respuesta. Entonces nos paramos unos segundos. Borrar respuesta, confirmamos, me devuelvo. Borrar respuesta. Unos segundos me paro ahí, confirmo el borrado de respuesta. El ganadero es el mismo propietario del predio, le va a decir que no. ¿Para qué le va a decir que no? Para enseñarles cómo, acá va a decir continuar, para enseñarles cómo crear un ganadero. Listo, entonces, acá me dice, si no aparece el ganadero en la lista, continúe para crear. Entonces voy a seleccionar acá y voy a decir que el ganadero no es ninguno de ellos. Entonces, el mismo DMC me está dando la instrucción, me dice continúe para crear, entonces lo voy a dar siguiente. Digite el número de identificación del ganadero, entonces voy a darle la cédula, una cédula acá, me voy a inventar, me dice que esta persona no se encuentra en la base de datos, continúe, entonces le voy a dar siguiente, le voy a decir que es cédula de ciudadanía, el primer nombre del ganadero se llama Gabriel, el segundo nombre Felipe. Igualmente acá también hacemos la validación de que el primer nombre y si se dan cuenta me devolví, el primer nombre está con asterisco, significa que es obligatorio. Siguiente. Segundo nombre Felipe, no es obligatorio. Primer apellido, si se dan cuenta es obligatorio porque tiene el asterisco, entonces voy a darle acá Santos. Y segundo apellido voy a decirle Castillo. Listo, el sexo es un campo obligatorio, así que su nombre, el teléfono, si lo conocemos lo ingresamos, si no lo conocemos lo dejamos en blanco. El campo teléfono también es un campo que valida el DMC, por ejemplo si yo pongo puro ceros, ¿qué pasa? Voy a dar lo siguiente, me dice el rango es de 10 dígitos. Yo le digo de 10 dígitos, entonces me voy a devolver y le voy a decirle 085, no sé qué, vamos a ver cuántos dígitos van acá, 2, 4, 6, 8, 10. El teléfono debe iniciar en 3, entonces es importantísimo, ¿para qué? Para que el ganadero pueda recibir información. Entonces el campo teléfono también tiene una validación, que debe ser iniciar en 3 y debe tener 10 dígitos, es decir, esto es un teléfono celular. ¿Listo? 316 54 55 66. Siguiente. Correo electrónico, entonces lo mismo que les decía, si queremos que el ganadero reciba la información, por favor, ingresemos un teléfono e ingresemos un correo electrónico. Si ingresamos un teléfono, recibe un mensaje de texto. Si ingresamos un correo electrónico, recibe un email con el detalle de la información. Por ejemplo, acá vamos a decir solamente que el ganadero tenía teléfono, tiene correo electrónico y vamos a avanzar.
La visita de programación fue atendida por el ganadero. Si yo le digo sí, avanza. Y si yo le digo no, me da la opción de ingresar la información de la persona que atiende la visita. Entonces ustedes se dan cuenta, en un formulario de programación pueden presentarse 3 usuarios: el propietario del predio, el ganadero y la persona que atiende la visita. Pueden ser diferentes, pero también puede ser la misma persona. Entonces voy a decirle que sí, que es cédula de ciudadanía, número de identificación, nombre de la persona que atiende la visita, voy a decirle que es Mónica Santos, el teléfono, así que no tiene, y es un familiar. Requerimiento de biológico, entonces importantísimo, acá solamente se presenta fiebre aftosa, porque en zona de frontera solamente vamos a vacunar contra fiebre aftosa, entonces por eso se presenta únicamente este tipo de biológico, entonces voy a decir 10. El valor difiere de cada vigencia, entonces el valor que tenemos para esta vigencia es 1, pero posiblemente el otro año va a ser otro, entonces no, eso es un valor de prueba que tenemos en este momento, quería aclarar. ¿Se presentó algún evento adverso después de la última vacunación? Si le decimos, por ejemplo, que sí, tenemos las opciones. Estas opciones son múltiples, es decir, puedo seleccionar una o más. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta, puedo seleccionarlas todas, o puedo seleccionar una, o puedo seleccionar 2. ¿Sí? Voy a devolverme para mostrarles que yo puedo decir que sí se presentó algún evento adverso o no se presentó algún evento adverso y avanzo. ¿Listo? Entonces voy a decirle, por ejemplo, que sí se presentó y que, por ejemplo, se presentó una inflamación local. Observaciones es un campo de texto para que ustedes ingresen las notas que ustedes requieren. Control final, que es el último capítulo. Entonces, por favor, le mostramos y le presentamos al ganadero que con la firma del presente documento él manifiesta que la información proporcionada es verídica, por lo tanto corresponde a la realidad. La autorización se otorga para datos personales que se traten para el futuro y para los datos personales que hubieran sido tratados en esta entidad. Entonces es importantísimo que le presentemos al ganadero esta información, que le digamos que la información recolectada responde a los fines de ley y se encuentra sujeta al cumplimiento de los principios de la administración de datos personales y la normativa legal vigente. Autoriza mensaje de tipo de texto y correo electrónico, vamos a decir que sí, y acá la firma de la persona que atiende la visita. Entonces vamos a firmar, y decimos que es el señor José Granados. Acá podemos en el más, vamos a seleccionar el más y vamos a darle, si por ejemplo nos equivocamos, pues podemos darle restablecer. ¿Listo? Pues tenemos la opción Granados José. Y vamos a darle guardar y cerrar la segunda opción. Pues acá tenemos la firma del señor, vamos a darle siguiente. Vamos a capturar las coordenadas, entonces es importantísimo. Entonces, acá tenemos que activar los datos, pero esta actividad de activar los datos debimos haberla hecho con un tiempo de anticipación y no en este momento. Entonces, voy a verificar que los datos estén activos. Los datos móviles deben estar activos y la ubicación también debe de estar activa. ¿Qué no debe estar activo? No debería estar activo la red Wi-Fi, ¿sí? Deberíamos inactivar todas las opciones que de pronto me quiten rendimiento de la batería, que me gasten batería. Entonces, más o menos, cuando empecemos a diligenciar la información en el DMC, cuando vayamos ingresando la información del ganadero, activamos tanto los datos móviles como la ubicación. Entonces, ¿cómo se activan? Entonces deslizamos con nuestro dedo, deslizamos la pantalla de arriba a abajo. Entonces voy a hacerlo otra vez, de arriba a abajo deslizamos, ¿sí? Y tenemos que tener la opción datos móviles y ubicación activa. ¿Listo? Entonces vamos a buscar la ubicación, seleccionamos la opción
Ahí debemos esperar unos segundos a que se encuentren satélites disponibles y automáticamente el DMC guarda la ubicación, ¿sí? Entonces ahí me presenta la latitud, la longitud, la altitud y la precisión. Después de que enviemos nuestro formulario, ahí tenemos que desactivar los datos, pero ya lo miramos. Entonces le vamos a dar siguiente y guardamos el formulario y salimos. ¿Listo? Entonces seleccionamos la opción guardar formulario y salir. Recuerden que nuestro proceso no termina ahí. Nuestro proceso termina cuando nosotros enviamos el formulario. Entonces tenemos que seleccionar la tercera opción, enviar formulario finalizado, la tercera opción. ¿Listo? Tenemos que seleccionar nuestra PDPP. No lo voy a hacer, voy a seleccionar, voy a decir por ejemplo que fue este. Y le tengo que dar enviar seleccionado. No lo puedo hacer en este momento porque actualmente nos encontramos en ciclo de vacunación y si yo envío ese formulario, le va a llegar ese formulario al proyecto local. Entonces no lo puedo hacer. Pero si quiero que ustedes conozcan la forma de hacerlo, me voy a devolver otra vez. Selecciono la opción enviar formulario finalizado. Puedo seleccionar uno o más. Puedo seleccionarlos todos seleccionando o escogiendo la opción seleccionar todo. ¿Listo? Y luego le doy enviar seleccionado, el botón que está en la parte inferior derecha. Entonces es importantísimo que enviemos los formularios porque si no los enviamos, nuestros formularios quedan en el DMC, la información queda en el DMC y no llega a nuestra base de datos y nosotros necesitamos visualizar la información en nuestra base de datos del sistema integrado Sinigan-Sagari. ¿Listo? Una vez terminemos nuestro trabajo en campo y nos vayamos a desplazar para la otra finca, entonces tenemos que volver bajamos con el dedito, bajamos la pantalla, deslizamos la pantalla y desactivamos los datos móviles y la ubicación para que nuestro rendimiento sea más óptimo. ¿Listo? Entonces, con este video espero haber sido muy clara en las explicaciones de cómo diligenciar un formulario de programación de vacunación de predio pecuario en el DMC para nuestro ciclo adicional en zonas de frontera. Muchas gracias. Espero haber sido clara en todas las instrucciones dadas en este video tutorial. Por favor, si tienen dudas previo a la programación, escálenlas con el profesional de desarrollo ganadero y con la asistente administrativa, quienes tengo la plena certeza le podrán solventar todas sus inquietudes. No siendo más, me despido. Chao. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.